Ya, profe. Bueno, muy buenas. ¿Cómo están? Muy contentos de verles de nuevo y de que ustedes me vean para que nuestro encuentro tenga lugar el día de hoy en lectura crítica, la segunda tutoría de este curso experto para pruebas Saber 11. ¿Y cómo les ha ido? ¿Ya han hecho algunos ejercicios en línea? Vale, acá en nuestra página tenemos un curso que es gratis. Allí puedes ingresar y puedes también descargar algunos simulacros con los que puedes entrenar, que me parece muy bien que hagas ese ejercicio. Vale, JLS está comprometido con que te entrenes y presentes una prueba saber direccionada a lograr tus metas. Me encanta poder ser tu tutor de lectura crítica. Te recuerdo, mi nombre es Johnny Montes y estaré en las asesorías de lectura crítica durante todo el curso. ¿Qué vamos? Hemos aprendido algo importante. ¿Sobre qué? Sobre el texto descriptivo. En la clase anterior ha sido el texto descriptivo, que nos ha ido muy bien y de seguro nos irá bien igual en esta asesoría. Así que muy atentos y quiero empezar con una introducción que tenga que ver con el tema anterior. Vamos, que les voy a compartir acá algo muy importante. Vamos a donde nos habíamos quedado en la asesoría anterior. Entonces dice acá, el texto descriptivo puede hacer partes de textos ¿qué? Narrativos. Y también puede hacer parte de textos argumentativos. No se construyen textos netamente descriptivos que se agotaría el contenido de la descripción. Habíamos dicho también que el texto descriptivo puede ser de dos categorías cuando es continuo, el retrato o la prosografía. Ahora bien, dijimos que lo encontraríamos como secuencia secundaria y que siempre estaría siendo parte de una secuencia primaria. También dijimos del texto descriptivo que podíamos encontrar las descripciones objetivas que servirían para textos que fuesen científicos o expositivos, o encontraríamos que la descripción es subjetiva, que es parte del texto narrativo de la literatura que lo vamos a encontrar ahí y que seguramente ustedes han tenido la oportunidad durante este tiempo que hemos tenido entre la primera y la segunda clase para poder leer algunas cosillas y poder identificar la descripción en estas. Pero que muy bien. Y dijimos también que de ellos nos pueden hacer preguntas de tipo literal, como las que vimos. ¿Qué tal si hoy seguimos con algunas descripciones, pero en textos narrativos? Que es el tema de hoy. Hoy veremos el texto narrativo. Veremos gran parte de cómo es y cómo interpretarlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta pequeña toma que dice así. Ejemplo de una descripción en otro tipo de texto. Dice, en la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados. Los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Patrick, 1985, página 3. Voy a hacerles una pregunta. ¿Se les hace familiar este texto? Vale, muy bien. Por allá alguien lo descubrió. Por supuesto, es del perfume. El libro del perfume. Por supuesto.
Ah, y algo más. ¿Qué sintieron durante la descripción? Alguien por allá me dice que un poco de escozor, algo de repulsión. Por ahí alguien dice, como que muy feo. Ah, perfecto. Muy bien. La descripción puede generar en nosotros emociones que probablemente nos hagan perder de vista el hecho de que es una descripción como secuencia secundaria o secuencia subdominante. Recuerden, siempre encontraremos al texto descriptivo como secuencia subdominante y no como secuencia dominante. La secuencia dominante es el texto del que la descripción hace parte y sobre eso nos pueden preguntar. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, así como un poquito así, ah, repulsivo. Como que, ¿qué repulsivo es esto? Vamos a ver si la diapositiva nos tiene algunas preguntas. A ver, diapositiva, ¿tienes alguna pregunta? Ah, sí la tiene. ¿Vale? Pues sí, sí la tiene. Te lo dije, ¿ah? Mire, dice, la secuencia dominante del texto anterior es A, narrativa, ya que da detalles específicos del lugar. B, descriptiva, ya que el contexto es claramente esbozado. C, argumentativa, ya que el autor pone de plano el argumento de su texto. D, expositivo, ya que da a conocer el lugar en el que se encuentra. Menuda introducción tenemos de la clase de hoy con esas preguntas, ¿ah? Sé que me van a pedir 10 segundos. Vale, perfecto. Vamos a intentar darles un poquitillo más, ¿no? Veo que ya están buscando en un diccionario. Qué buena estrategia para estudiar. Por allá veo a alguien más que está buscando en internet la palabra secuencia dominante. Muy buena estrategia para estudiar. Que se ha acabado el tiempo. Que se ha acabado el tiempo. Muy bien. La pregunta es, ¿la secuencia dominante del texto anterior es? Algunos han dicho, dijeron, descriptiva, porque estamos hablando del texto descriptivo. Allá por allá están diciendo que no puede ser argumentativa porque pues no hablan de un argumento. Vamos a mirar qué dice la diapositiva. ¿Diapositiva nos ayudas? Dos puntitos. Vale que 7. Vale 7 puntos. Diapositiva, ¿nos puedes decir la respuesta correcta? Es la A. Es la A. Vale, que algunos no le han pegado. Porque algunos dijeron que era descriptiva, ya que el contexto es claramente esbozado. ¿Cierto? Están preguntando por la secuencia dominante. Y aunque el texto habla de una descripción claramente identificable, siempre es secuencia subdominante. ¿Por qué? Porque lo encontraremos siempre como secuencia secundaria. Como esto es un texto narrativo, es una novela, entonces la secuencia dominante será narrativa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la secuencia dominante era el tipo de texto y que el texto descriptivo siempre estaría dentro de otra secuencia dominante? Pues muy bien, que nos han pillado en esto, pero que nada, seguramente que lo vamos a ir identificando con el tiempo. Aquellos chicos de allá habían dicho narrativa que estaban muy pendientes, muy bien. Y los otros también estuvieron pendientes, solo que no les fue afortunada la pregunta. ¿Qué vamos? ¿Que no pasa nada? ¿Que no pasa nada? Bueno, aquí hay unos puntajes y niveles. Hagan el capture. Perfecto. Ahora vamos al texto narrativo. ¿Alguien me puede decir qué es el texto narrativo? A ver, el que narra, el que cuenta. Por allá alguien dijo,
el que nos muestra los hechos de acontecimientos ficticios o reales. Y que muy bien, que están muy pilosos, qué pilera de estudiantes tengo. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal si les cuento un cuento de hadas? Un poco diferente. A ver, atentos, atentos al cuento de hadas. Un poquito de agua para contarlo. Vamos a ver, me voy a imaginar un cuento de hadas y ustedes estén muy pendientes. Ahora voy a hacer una invitación. Si pueden, tomen una hoja y un esfero para que vayan tomando notas de algunos elementos, personajes, tiempos, no sé. Vamos a ver qué tal. Érase una vez, en una tierra muy, muy lejana, o quizá no era tan lejana, quizá estaba un poco cerquita, allí cerca de donde tú estás, en la que había en un castillo una princesa atrapada allí como prisionera de un dragón. Entonces, un príncipe con una armadura dorada y una capa azul se dirigió a salvar a la princesa con el fin de casarse con ella una vez ésta fuera salvada. Cuando llegó, vio de lejos a las afueras del castillo a la bestia feroz. Estaba quieta, silente. Él se bajó de su caballo y tomó su filosa espada. Rodeó unos arbustos que estaban en los linderos del castillo y se acercó lenta y silenciosamente. Luego escuchó algo muy extraño, algo muy raro. ¿Qué fue eso raro que escuchó? Escuchaba el sollozo de alguien que lloraba. Inmediatamente tomó aires de héroe y levantó la mirada, pero se fue hacia atrás, un par de pasos, sorprendido con lo que vio. Era la dragona, que no era un dragón, era una dragona. Estaba llorando. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? La dragona lloraba, quejándose por algo que se escuchaba como una queja por sus hijos. Entonces el príncipe saltó de los arbustos, se fue y le dio el frente a la dragona. ¿Por qué eras feroz animal? Las bestias como tú no tienen sentimientos. Entonces la dragona le miró y le dijo con dolor: estoy aquí, muy cansada, en contra de mi voluntad, que me han traído aquí. Y esa princesa que está allá arriba me hace que le lave la ropa, que salga a cazar para ella, que le cocine la comida, que lave los platos, que le costa ropa nueva, que me tiene aquí de su sirvienta. Y no puedo irme, no puedo irme, porque ha mandado capturar a mis hijos, 3 dragoncillos magníficos. Y me ha dicho que si no me quedo aquí a enfrentar al príncipe que la venga a salvar, entonces que asesinará a mis hijos. El príncipe, un poco dubitativo al respecto, la rodeó y le dijo: hazte a un lado, feroz animal, comprobaré tu maquiavélica aversión, y si me estás engañando, pagarás con tu vida. Ella siguió llorando y se echó a un lado. El príncipe subió por las escaleras de la torre al interior del palacio. Y allá vio que a través de una luz tenue que entraba por un pequeño orificio ventanal, se veía la figura regordeta de una mujer empacada en una ropa que no le servía. Y cuando esto sucedió, entonces se dio cuenta que la princesa no era una princesa, era una mujer fea, desagradable, con las greñas desorganizadas y de aspecto descuidado.
intentó salir despacio y devolverse, cuando de pronto una voz hosca y ronca: ¿eres tú, mi príncipe? Él simplemente dijo: no, soy el chico de los domicilios. Cuando ella dijo: sí, eres tú, el príncipe que me iba a rescatar. El príncipe, al darse cuenta que no podría casarse con una mujer como esa, ya que no le amaba ni le amaría, echó hacia atrás con la espada en la mano. Ella se le abalanzó de frente, y cuando se le abalanzó, él, intentando no caerse, echó una mano hacia adelante y otra hacia atrás, con tan mala fortuna que la princesa quedó ensartada y atravesada de lado a lado con la espada del príncipe. El príncipe bajó y le dijo a la dragona: vale, ya tus problemas se han acabado. Accidentalmente he matado a la princesa. Nadie creerá que es un accidente, así que no lo digáis a nadie. Entonces la dragona exhaló fuego hacia el cielo y dijo: ¡oh, qué mal! Ahora morirán mis hijos. Solo ella sabía dónde estaban. El príncipe sintió mucha tristeza y pena por la dragona y descubrió dentro de él un sentimiento extraño de zoofilia. Entonces le propuso matrimonio a la dragona. ¿Adivina qué? Pues la dragona ha aceptado, como premio de consolación por no poder saber dónde estaban sus hijos. Se fueron y se casaron y vivieron muy felices, bueno, hasta la noche de bodas, porque cuando estaban consumando su matrimonio, la dragona exhaló y el príncipe murió calcinado. Es de mi autoría, ¿eh? Que no me juzguéis. Es un buen cuento. Es la versión distinta del mismo cuento de hadas de siempre. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué les parece el cuento? Ah, muy bien. Vamos entonces a ver si las diapositivas nos pueden hacer una pregunta al respecto. Si hay una pregunta, vamos a leerla. El conflicto principal de la dragona es: A, la situación económica de la princesa; B, la problemática afectiva del príncipe; C, la situación familiar de la dragona; D, los quehaceres impuestos por la princesa. A ver, ¿qué me dicen, chicos? Que ya tienen la historia, han memorizado, parece muy bien. Ah, vale, deja de reírte de mi historia. Ese es tu caso, que te estás riendo, que no, que por favor, que ha estado buena. Les daré 10 segundos. La pregunta dice: el conflicto principal de la dragona. Hay algunos que están muy atentos. Muy bien. Vamos a ver por cuántos puntos. Por 5 puntos, la mitad de la barra. La respuesta correcta es la C. ¡Wow! Muy bien a los que respondieron de forma correcta. Claro. Vamos a ver cómo es que el texto narrativo se comporta en términos de preguntas tipo saber. Estoy preguntando sobre el conflicto principal de la dragona. La situación económica de la princesa, pues nada. Al parecer tiene sirvientes que pueden capturar a los dragoncillos. B, la problemática afectiva del príncipe. Bueno, él tiene una idea de princesa y se encuentra eh, con algo que no esperaba. Ese es un problema del príncipe, no de la dragona. D, los quehaceres impuestos por la princesa. Pero ella obedecería a los quehaceres si no hubiera un problema familiar. ¿Cuál? El que le tenían secuestrado a los 3 dragoncillos. Entonces el conflicto que genera el resto de los problemas de la dragona, entre ellos los quehaceres que le impone la princesa, es su situación familiar, el secuestro de 3 de sus hijos. Ese conflicto principal desata el resto de los conflictos. Cuando estemos viendo textos narrativos,
casi siempre nos van a preguntar sobre los conflictos de los personajes o los conflictos situacionales que estos personajes viven, como dinámica natural de la narración. En ese sentido, es importante entender que la situación familiar de la dragona en este contexto es lo que genera el resto de los problemas. Entonces, es así que el principal conflicto de la dragona es su situación familiar. Muy bien, a los que se llevaron los 5 puntos, muy bien. ¿Qué tal si leemos otro cuento? Aquí está este cuento que seguramente lo conocen. ¿Alguien allá lo conoce? Ah, vale, allá hay alguien que lo conoce. Perfecto. Por supuesto. Es el considerado el cuento más corto del mundo. El texto narrativo es el texto que cuenta hechos. Pero entre esos hechos debe haber 3 partes identificables dentro del texto narrativo. En los cuentos lo conocemos como inicio, nudo y desenlace. Pero realmente, para ser más generales en términos del texto narrativo, se puede decir que es el conflicto, es la introducción, el conflicto y la resolución de conflicto. Las 3 partes del texto narrativo son introducción, conflicto y resolución de conflicto. Y para que un texto narrativo esté completo, pues nada, que debe tener las 3 partes, que las debe tener. Introducción, conflicto y resolución de conflicto. Y aquí tenemos al cuento más corto del mundo. Vamos a leerlo. Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Muy bien, interesantísimo. Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. La pregunta que se nos hace de él es muy simple. Del cuento anterior, el conflicto es. Analicen muy bien. Si ese es un cuento, debe tener las 3 partes. Debe tener la introducción, debe tener el conflicto y debe tener la introducción de conflicto. Sí, señor, debe tener las 3. ¿Qué tal? ¿Cuál será entonces el conflicto? Vamos a darnos unos 15 segunditos. Muy bien. La respuesta correcta, ¿cuál es? ¿Ya teorizaron al respecto? La respuesta correcta es, ¿por cuántos puntillos? 9. Aquí está bien, bien, bien carnuda la respuesta. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Qué tal si miramos atrás? Otra vez la pregunta. ¿Cuál será la introducción? Voy a darles algunas claves. La introducción de un cuento o de un texto narrativo va hasta donde los elementos naturales de la narración no se ven interrumpidos por un evento atípico, fuera de lo común o sobrenatural. Hasta ahí va la introducción. ¿Cuándo es el conflicto? El conflicto es cuando esas acciones naturales se ven interrumpidas por un hecho que sobresale y que genera un problema para el personaje o los personajes. Y sobre todo en el caso del texto narrativo, el personaje principal. Y la resolución del conflicto es cuando ese conflicto tiene un desenvolvimiento en favor de la terminación de la narración. No siempre debe terminar bien para el protagonista o para los personajes. De nada, que los cuentos a veces son un poco crueles, pero fantásticos. Vamos entonces, diapositiva, dinos.
que vale 9 puntos. Respuesta correcta. ¡Oh, la C! Muy interesante. Vamos a ver. Y cuando despertó el dinosaurio, aún estaba allí. Ahí. Del cuento anterior del conflicto, ¿cuál es? El dinosaurio no estaba allí. ¿Por qué? Porque cuando despertó, pues, la gente, así como se duerme, se despierta. Entonces, es que no hay problema. No hay problema. El dinosaurio es uno de los personajes. Estaba ahí. Es una acción que hace el personaje. Pero lo que realmente se considera un conflicto es el hecho de que cuando despertó, ¿quién? Uno de los personajes, no nos dicen el nombre, simplemente despertó, era un personaje, no sabemos quién es, el dinosaurio no estaba ahí. Eso que no se esperaba, ese vuelco, eso que hace la diferencia en que la introducción se vea interrumpida. Hay un dinosaurio allí. ¿Qué dinosaurio? No sabemos. Vivo, muerto, dormido, no sabemos, pero eso interrumpe, ¿cierto? Lo natural de la narración porque los dinosaurios están extintos. Entonces, pues nada, que hubiera un dinosaurio ahí y si fuese una ficción, es una narrativa de ficción, como eventualmente lo es, pues nada, o no sabemos si era un fósil de dinosaurio. El punto es que interrumpe la introducción. Y entonces, ¿dónde está la resolución de conflicto? Muy bien, que les voy a enseñar otra clave. Y es que cuando nosotros tenemos un cuento tan corto, regularmente pasa que el dinosaurio estaba ahí. Va a contener, partes de ese cuento van a contener dentro de sí misma, dentro de esa parte, va a tener el conflicto y la resolución del conflicto. ¿Por qué? Porque es un final abierto. Aquí el lector decide cómo termina, ¿vale? Entonces, nada, que los cuentos, cuantos son cortos, vamos a ver que en esos cuentos tendremos conflicto y resolución de conflicto casi que en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Ah, que muy bien. Vamos. Y eso es para darles la respuesta de la segunda pregunta. La resolución del cuento, de conflicto del cuento anterior es A, explícita, B, implícita, C, referencial, D, superreal. Cada que no les mucho, que se las he soplado, vale. Se las he soplado. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, están pidiendo más segundos. Que no, que esta vez no les haré caso. Ah, mentiras. Siempre me convencen. 5 más. La respuesta correcta. ¿Por cuántos puntos? Por 7 es la. Muy bien. Muy bien. Por supuesto, está implícita. ¿Por qué? Porque la supone y la termina. El lector está implícito que ese conflicto se puede resolver con la muerte de quien despertó, con la sorpresa de quien despertó, con la compañía. De pronto era un pequeño consomnatus que lo había soltado para que se fuese y no regresó. Entonces fueron amigos y vivieron felices para siempre. Tenía que ser un tiranosaurio. No van a negarme, la mayoría pensó en un tiranosaurio. ¿Que lo pensaron? Claro que lo pensaron. Sí, sí lo sé. Tengo poderes lectores. Claro, y entonces en ese sentido está implícito, porque no está explícito, no hace referencia a nada, no está por encima de la realidad, está dentro de la realidad de la lectura. Al final, la resolución del conflicto está implícita. Esa es la razón. Muy bien, creo que están muy atentos. ¿Qué tal un cuento raro? Vamos a contarnos un cuento raro.
Este cuento lo deben conocer. Ustedes que pasean mucho por las redes, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, de seguro deben conocer el cuento. Vamos a ver el cuento raro. El niño estaba dormido en su cama, cuando de pronto escuchó que de abajo su madre lo llamaba: ¡Hijo! ¿Vas a comer? El niño se levantó y se dispuso a bajar las escaleras, cuando de pronto sintió que por detrás lo rodearon y le taparon la boca. Cuando miró, era su madre, que le dijo: no bajes. Yo también escuché eso. Creepypasta. Claro, sé que lo conocían. Qué raro, qué raro, qué raro. Muy bien. Ahora les voy a contar. ¿Qué me dice la diapositiva? El cuento raro del niño y su madre, o reestructurado más raro. Esta es mi versión. Atentos. Vamos a mirar, vamos a mirar. Un niño estaba acostado en su cama y cuando de pronto escuchó que de abajo lo llamaba a su madre y le dijo: hijo, ¿baja a comer? El niño se dispuso a bajar y cuando iba a bajar las escaleras sintió que lo rodearon por detrás y le taparon la boca. Miró y era su madre, que le dijo: no bajes. Yo también escuché eso. Cuando intentó soltarse, abrió los ojos y se dio cuenta que aún estaba en la cama. Un terrible sueño. Cuando de pronto escucha que de abajo lo llama su madre y le dice: hijo, baja a comer. Qué fuerte, ¿verdad? Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta al respecto. Les voy a dar 20 segundos, pero ni un segundo más. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? El principal conflicto que tendrá el niño es: A, pensar indudablemente que tiene dos mamás. B, no saber si bajar o no hacerlo. C, pensar indubitablemente que está teniendo una premonición. D, pensar en que le ocurrió a su mamá. Vamos a ver qué responden. ¿Cuál será el principal conflicto que tendrá el niño? ¿De cuál es esta pregunta? Pues de la versión mía. ¿De cuál más? De mi versión. Vale, de mi versión. Perfecto. ¿Cuál será el principal conflicto? Eso es un cuento mejorado de creepypastas. Creepypastas, sí, está bien. ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será? Está corriendo el tiempo. No les quedan sino unos cuantos segundos. Vamos a mirar. ¡Wow! No, son demasiados puntos. Es toda la barra. ¿Qué es toda la barra? ¿Qué es toda la barra? No, vamos a devolvernos un poquito a la pregunta. Vamos a devolvernos un poquito a la pregunta. El principal conflicto que tendrá el niño es: A, pensar indudablemente que tiene dos mamás. La mamá que lo tiene aquí o la mamá que está allá abajo. Pero es que la que tiene aquí es del sueño. No saber si bajar o no hacer. Bueno, ¿bajo o no bajo a lo que me están llamando? C, pensar indubitablemente que está teniendo una premonición. Vale, que ha soñado. Está teniendo una premonición. Tiene un sueño de lo que va a pasar. ¿Qué será lo que está sucediendo? D, pensar qué le pasó a mi mamá. ¿Qué le ocurrió a mi mamá? Es que no sé. No sé qué le ocurrió a mi mamá. Bien. A ver, sonido de tambor.
por 10 puntos. 10 puntos. La respuesta correcta es... muy bien. A los que se han llevado los 10 puntos. Sí, señor. La respuesta correcta es la B. Vamos a analizarlo. El principal conflicto que tendrá el niño es pensar indubitablemente que tiene dos mamás. Eso no es muy lógico, él no va a pensar que tiene dos mamás. Pues tiene una. Eso no es un conflicto. Y si piensa indubitablemente, o sea, sin lugar a dudas, significa que no hay un conflicto. La ha resuelto, no hay lugar a dudas. Y si la palabra indubitable implica que hay un conflicto resuelto, entonces también tenemos que descartar la C. Pensar indubitablemente que está teniendo una premonición. Eso no es un conflicto. Eso es una resolución. Está resolviendo el conflicto. Ya, no dudo de lo que está pasando. Estoy teniendo una premonición. Pero lo que preguntan es el principal conflicto que tendrá el niño es pensar en que le ocurrió a su mamá, no, porque de hecho está despertando. El conflicto que él tendrá es porque despierta de un sueño, donde se da cuenta que cuando lo llaman, él baja y le tapan la boca y es su mamá. El principal conflicto que tiene el chico no es pensar indubitablemente nada, porque eso resolvería el conflicto, ni pensar en qué le ocurrió a su mamá. Eso no es un conflicto, porque él simplemente está viviendo la repetición en la vida real de un sueño. El conflicto más próximo es no saber si bajar o no hacerlo, porque quizá no quiere enfrentarse a lo que la premonición le dijo. Ese será el principal conflicto. Que muy bien. Los que se llevaron los 10 puntos, que muy bien. Están muy bien, que ya leen mejor que yo. Que me han dejado sin trabajo, me dejaron sin trabajo. Que muy bien. Que me alegra mucho que todo esté yendo muy bien. Vamos a hablar entonces del texto narrativo. El texto narrativo cuenta hechos reales o ficticios. ¿Listo? Cuenta hechos reales, como una crónica, o cuenta hechos ficticios, como una novela o un cuento. Están enmarcados en un tiempo y un espacio. Y ojo, que de esto nos pueden hacer preguntas en las pruebas tipo saber. ¿Cuál es el tiempo? El texto narrativo tiene dos tiempos. Está el tiempo externo y está el tiempo interno. ¿Cuál es el tiempo externo? El tiempo externo es la época en la que se desarrolla. La prehistoria, la contemporaneidad, la Revolución Francesa, o puede ser en el futuro, ¿cierto? En la Luna, o en el planeta Marte a través de un viaje a ese lugar, o en una galaxia distinta, en los cuentos de ficción o en novelas de ficción. Julio Verne, viaja a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino. De nada que existe ese tipo de literatura. Entonces, el tiempo externo habla de la época en la que sucede la narración y de ello nos pueden preguntar. Pero también tiene un tiempo interno. ¿Y cuál es el tiempo interno? Es la disposición cronológica que tiene un texto. ¿Cuál disposición cronológica? Pues muy simple. Está hablando de la manera en cómo se disponen los hechos. Tiene tres maneras de disposición cronológica. La primera es sincrónica. ¿Cómo así que sincrónica? Es decir, que tiene disposición de los hechos en los cuales se manifiesta un hecho inicial en línea recta hasta un hecho final, sin interrupciones. La forma anacrónica, como empieza 100 años de soledad, con alguien parado ante un batallón de fusilamiento. ¿Se vieron John Wick, la primera? ¿No? Vos si te la viste, muy bien. ¿Dónde empieza? Empieza por el final, con el herido, y después dice unas semanas antes. En algunas películas, unos años antes, o hace 5 años. En algunas disposiciones de esta naturaleza que las llamaremos como anacrónicas. No son sincrónicas, son anacrónicas. ¿Por qué? Porque empiezan ya sea por el final o en otra parte de la historia,
¿cierto? Que no sea el medio, ahorita veremos cómo se llama en el medio. Entonces, como la disposición es que empiezan por un lugar que no es el principio, su disposición es anacrónica. Y la otra es in media res. Es una expresión latina que significa la cosa en el medio. Suena como ombligo. Muy bien. Sí, la cosa en el medio. Cuando la narración empieza por la mitad, se devuelve al principio, vuelve y al comenzar pasa por esa mitad y luego se dirige hasta el final. Se llama in media res. Es una forma distinta de anacronía, porque empieza justo en la mitad. La anacronía empieza en cualquier otro lugar que no sea el principio ni la mitad. Y la sincrónica es que empieza por el principio y termina hasta el final sin interrupciones. ¿De acuerdo? No importa que se recuerde. Las disposiciones son la forma en cómo el narrador lo hace. ¿Qué es un espacio? También es otro elemento del que nos pueden preguntar. ¿Cuál es el espacio del texto narrativo? El espacio del texto narrativo puede ser en una cueva, puede ser dentro de un cajón, buried, enterrado. ¿Se vieron la película? Todo se desarrolla ¿dónde? Dentro de un cajón. Es un personaje enterrado vivo dentro de un cajón. Se puede desarrollar del espacio. Se puede desarrollar dentro de un vagón. Se puede desarrollar en un carro. Se puede desarrollar en un tren. Es el espacio físico. Otro de los elementos son los narradores. ¿Por qué los narradores? Porque el narrador no hay uno solo. Conoceremos el narrador que es en tercera persona. El narrador en primera persona y el narrador en segunda persona. ¿Y por qué los digo en ese orden? Porque es así. El narrador en tercera persona es el que está contando los hechos que ve. Y el narrador puede ser intradiegético, está dentro de la obra y es uno de los personajes de transición de la misma. O puede ser extradiegético, que está fuera de la obra y de ello nos pueden preguntar. El narrador en primera persona siempre es intradiegético. ¿Por qué? Porque él siempre está dentro de la obra. Ahora hay un narrador que puede ser omnisciente y no omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Omnisciente es el narrador que puede saber los pensamientos de los personajes. Regularmente es en tercera persona. ¿De acuerdo? Ese es el narrador omnisciente. El narrador no omnisciente es el que no conoce los pensamientos de los personajes. No lo sabe todo. La palabra omnisciente significa que lo sabe todo. Y el narrador en segunda persona es el narrador que rompe la cuarta barrera. ¿Cómo así? No es el que solamente habla en tercera persona o en primera persona, sino que comienza a hablar, puede ser en primera persona o en tercera, y después le habla al lector, pero personalmente al lector. Entonces puede ser más o menos, érase una vez en una tierra muy, muy lejana. No, no es la tierra donde tú que estás leyendo vives, es otra tierra donde tú que estás leyendo está hablando con el lector. Ese es el narrador en segunda persona, porque rompe la cuarta barrera. ¿Cuándo se vieron Deadpool? Pues claro, en Deadpool aparece ese tipo de narrador. Cuando Deadpool habla con quién. Ah, claro, cuando habla con la gente, ¿cierto? Muy bien. Aparecen los personajes. Entonces están los personajes principales, que son el protagonista, los protagonistas y el antagonista o los antagonistas. El antagonista también es un personaje principal. Lo que pasa es que es el malo de la película. Son personajes principales. ¿Cuál es la característica fundamental del personaje principal? La característica fundamental del personaje principal es que sin él no hay historia. No hay historia posible. Personaje principal. Los personajes secundarios son aquellos que inciden de forma directa en la historia del personaje principal. No de forma indirecta. Y que lo acompañan ya sea en términos de acciones o de recuerdos de ese personaje principal. Los personajes terciarios o de transición son personajes que ingresan a la obra y salen con la misma rapidez, y aunque sus acciones inciden sobre el curso de la obra, su incidencia no es
importante y sin ellos aún habría historia. Regularmente los personajes de transición pueden llegar a ser narradores en tercera persona intradiegéticos. Ellos ven qué pasa la situación, pero ellos no son afectados de forma directa por la historia, aunque hacen parte de ella. Las historias son otro de los elementos del texto narrativo. Pueden ser historias ficticias o reales, pueden ser vivencias, pueden ser anécdotas. Entonces, y recordaremos entonces, el texto narrativo tiene planteamiento, desarrollo y fin, o introducción, conflicto y resolución de conflicto. Nos pueden preguntar por el tiempo, por el espacio, por el narrador, por los personajes, por las historias. Nos pueden preguntar muchas cosas del texto narrativo. Y por eso hemos dividido esta clase del texto narrativo en dos, para que posteriormente tengamos un acercamiento más a otros elementos del texto narrativo. Recordemos, introducción, conflicto, resolución de conflicto y elementos del texto narrativo. Me encanta haber estado con ustedes en esta clase. Y recuerden, todo, absolutamente todo, se puede leer. Enhorabuena. Hasta luego.